El tema general que estamos estudiando es la oración, ¿verdad? La importancia de la oración. Ya llevamos varios meses, hemos visto el Padre Nuestro, las partes del Padre Nuestro. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús a través de cada una de las frases que Él dejó allí? Hemos hablado ya de la oración desde un punto de vista teológico, doctrinal, en fin. Y hace 2 semanas entramos a estudiar los lugares de oración. Ese es el tema general. Ya llevamos 2 clases. La primera de ellas vimos los lugares de oración en el Antiguo Testamento, como los lugares de oración donde vemos que el pueblo de Dios, los hombres de Dios oraban, nos dan un mensaje, ¿verdad? No estamos estudiando la oración en la historia o en las diferentes etapas de la historia. Estamos estudiando los lugares. Por eso comenzamos hablando del Edén, cómo el Edén es figura perfecta o es una enseñanza maravillosa, hermano, de la oración plena, de la comunión con Dios cara a cara, donde la oración no era esta mística que ahora tenemos, donde podemos tener ese encuentro con el Señor de una manera espiritual, sino era totalmente frontal, cara a cara. Podemos decir que hasta físicamente había un encuentro con Dios, pero a causa de la caída el hombre es echado fuera del Edén y la oración se convierte en una necesidad del hombre por estar en contacto con Dios. Ahora el hombre se ha alejado de Dios, hay una gran distancia a causa del pecado y Dios toma la iniciativa. Él es el que empieza a poner pautas para que el hombre pueda acercarse a Él, y esa necesidad de oración que el hombre tiene comienza a mirarse en la palabra desde Caín y Abel y va avanzando hasta que queda muy claro en la primera etapa de la historia bíblica que la oración, la forma en que el hombre se empieza a relacionar con el Dios Trino, con el Dios de la Biblia, es a través de los altares, de estos monumentos o estas construcciones que hacían con piedras y donde hacían sacrificios, de una manera donde ahí se comunicaban. Por ejemplo, vemos a Jacob muy claramente hablar con Dios cuando él hace un altar. Jacob está hablando con Dios y le dice: Dios, si tú me das éxito en mi viaje, entonces yo te daré el diezmo de todo y te serviré. Vemos a Abraham hablando con Dios cuando hace un altar, o hace varios altares. Podemos decir que Abraham es quien más altares vemos que construye, y ahí habla con Dios. Es decir, no nada más hacían esas construcciones de piedras y quemaban o mataban un cordero o un animalito. No, tenían un diálogo con Dios. Por eso eran lugares de oración. Ellos hablaban con Dios. Elías, por ejemplo, hace un altar, pero lo hace ya no nada más en la tierra. Ahora Elías hace un altar en el monte, y nos trasladamos ahora a los altares o la oración en los montes, donde vemos un Elías que habla con Dios en el monte y le dice: Señor, te pido que des victoria y que demuestres que tú eres Dios y que yo soy tu profeta. Está hablando con Dios. Por supuesto, el monte quizá más emblemático de todo el Antiguo Testamento es el monte del Sinaí, donde Dios dio las tablas de la ley, pero era un monte donde no nada más hubo un encuentro con esa gloria terrible, majestuosa, esa luz que todo lo llenaba, sino vemos a Moisés hablar con Dios. Moisés dialoga, Moisés tiene una plática que va a llevar del monte a una tienda, a una casa de tela, al tabernáculo. Y vamos a encontrar ahí no solamente ahora a Moisés hablando, sino que en esa tienda, en esa casa que se movía, conforme el pueblo iba moviéndose. Recuerden que estaban en el desierto vagando, y cada cierto tiempo la nube se levantaba y el tabernáculo se guardaba y se movía, y cuando la nube se detenía, entonces los israelitas se detenían y construían esta casa temporal o tabernáculo. Y ahí vemos ya no a Moisés solamente, ahora encontramos a los sacerdotes hablando con Dios. Encontramos al sumo sacerdote entrar al lugar santísimo, y ahí hay un detalle interesante, porque
La palabra dice que cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre, rociaba la sangre en el arca del pacto, pero dice que se movía, y mientras se movía, el incensario que traía el sumo sacerdote llenaba todo el lugar. Y es sorprendente cuando nosotros vemos una voz que cita el Antiguo Testamento, un eco del Antiguo Testamento en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan dice que el incienso son las oraciones de los santos. Entonces, de alguna manera, cuando Juan ve a todos aquellos que estaban siendo muertos en su visión y ve incienso, en ese momento Juan nos da una revelación. El incienso son las oraciones. Así que, ¿qué es lo que estábamos viendo en el Antiguo Testamento? Tipificada la oración. Cuando la oración llenaba el lugar y descendía la presencia de Dios, nos damos cuenta que ahí había un símbolo de la oración elevada a Dios. Por lo que podemos ver que en el tabernáculo había oración y respuesta de parte de Dios. Cuando avanza esto, hermano, en lo que vimos, el templo es construido por Salomón, ese templo majestuoso, y vemos otra vez a Salomón, hermano, no nada más hacer una construcción sublime. Salomón está hablando con Dios. Salomón ora, Salomón le pide dirección. Gracias, hermana. Salomón le pide instrucción a Dios. Y cuando el templo es destruido y nos encontramos en una etapa de la historia donde no hay templo, solamente hay un pueblo, nos encontramos con que el pueblo, anhelando tener un templo, continúa orando. Hablamos de las oraciones de Daniel, las oraciones de Jeremías, las oraciones de Nehemías, las oraciones de Malaquías, oraciones que fueron hechas en un tiempo que no había templo, pero aunque no había un lugar físico, el entendimiento de poder comunicarse y la necesidad de hablar con Dios continúa hasta que llega el tiempo que todo se cumple en Jesucristo. Y ahora Jesucristo es el altar, Jesucristo es el monte que descendió del cielo, Jesucristo es la casa de Dios, el tabernáculo hecho carne, Jesucristo es el templo y Jesucristo es el medio para poder buscar a Dios, no importa si hay edificios o no los hay. De tal manera que llegamos a la conclusión la semana pasada que Jesucristo es el cumplimiento fehaciente de todos los lugares de oración del Antiguo Testamento, y en él se cumple perfectamente lo que Cristo mismo le dijo a la samaritana: llegará el tiempo en que no se adorará en montes ni se adorará en templos, sino que el Señor buscará adoradores que adoren en espíritu y verdad. Y la adoración, hermano, pues es una entrega total a Dios. Y eso es lo que el Señor busca cuando nosotros oramos. Cuando nosotros oramos, el Señor busca que nos entreguemos. Cuando nosotros oramos, el Señor busca que podamos tener no nada más una ceremonia de peticiones, sino que podamos tener una comunión donde disfrutemos el simple hecho de poder hablarle. Como lo dice esta canción que cantábamos, qué hermoso canto, hermano. Aunque mis ojos no te puedan ver, aunque mis manos no te puedan tocar, te puedo sentir. ¿Y cómo puede suceder eso? Cuando entramos en comunión con Dios. Cuando entramos en comunión, hermano, y esa comunión puede ser con una oración, puede ser con una canción, puede ser con una meditación, puede ser incluso leyendo la Biblia. Cuando entramos en comunión, no lo vemos, no lo tocamos, pero lo podemos sentir. Esa es la esencia de la oración. Y ahora, hermano, vamos a entrar en este último tema y vamos a entrar ya a la etapa post-bíblica, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando Cristo muere y resucita? ¿Qué sucede con la oración? ¿Dónde se está orando? Es interesante, hermano, que cuando tú ves cómo oraba Jesús, Jesucristo nos enseña esta
este clímax de la oración, porque Jesús lo vemos orar en el campo, en el desierto, en las casas, en las sinagogas, en el templo, en un jardín, en la cruz del Calvario, sufriendo el martirio o la agonía de la crucifixión. Lo vemos orando, hablando con el Padre, ¿verdad? Entonces Jesús nos muestra, hermano, que la oración no tiene límites. Y de alguna manera, cuando Cristo muere y resucita, vamos a ver un mensaje semejante en la historia a través de los lugares de oración. Porque los lugares de oración, más que mirar cómo estaba orando la iglesia, queremos ver qué enseñanzas nos dejan los lugares donde la iglesia comenzó a orar y poder contrastar y ver si realmente aprendió algo la iglesia acerca de que Jesús es el centro de la oración, el centro de la comunión con el Padre. Ya no son los lugares lo importante, sino en el nombre de quien nosotros oramos. Así que la clase de hoy va a ser un poquito más histórica, un poquito, y al final vamos a tratar de sustraer una enseñanza acerca de esto. Vamos al pasaje Isaías 56. Dice el versículo 7: yo los llevaré a mi santo monte. Fíjate, ya hablamos que el monte habla de comunión, habla de encuentro, pero también habla de juicio. Pero el Señor dice: estarán en mi monte, habitarán conmigo, ellos serán elevados. Y luego dice: y los alegraré en mi casa de oración. Mira, los alegraré en mi casa de oración. ¿Quién es el monte? El monte es Cristo, eso lo vimos la semana pasada. ¿Quién es la casa de Dios? La casa de Dios ahora es Cristo, hermano. Y se alegrarán. Mira esto, qué hermoso. Se alegrarán. Hermano, Cristo nos llamó para estar en gozo, para estar en alegría. Por eso no podemos concebir, hermano, que todos los momentos de comunión o de oración o de alabanza o de adoración o de culto deben de ser como que muy cara larga. Los alegraré en mi casa. Y la pregunta es: ¿y cuál es la casa? ¿O qué se hace? ¿Qué simboliza? ¿Qué significa la casa del Señor? Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Quién es el altar? El altar es Cristo, una vez más, hermano. Y el versículo o la parte que nos interesa para esta mañana: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: aún juntaré otros con él, además de sus congregados. Que el Señor bendiga su palabra. Puedes tomar tu lugar, que se pusieron de pie. Mira, el Señor reúne a los dispersos de Israel y los juntaré con otros. Aquí, hermano, vemos la iglesia unida, la iglesia judía y la iglesia gentil en un solo cuerpo. Pero si tú te das cuenta, dice: los llevaré a mi monte, los aceptaré en mi altar, y mi casa será una casa de alegría, porque mi casa, casa de oración, será llamada. Entonces, hermano, la casa de oración, ¿qué es? La casa de oración es la casa de la comunión, la casa del encuentro, la casa de reunión con Dios, la casa donde podemos hablar con Él con libertad. Y esta casa de oración, el Señor dice, está en un monte, tiene un altar y está llena de gozo y de alegría. Y todo esto, hermano, todo esto tiene cumplimiento en Jesucristo. Ok, entonces, cuando comenzamos a ver la historia de la iglesia, descubrimos, hermano, que todo esto que el Señor prometió en Isaías, ahora va a tener un cumplimiento en Cristo Jesús. Y vamos a comenzar a ver cómo esto va a ir tomando fuerza y va tomando forma y va a tomar algunos matices muy interesantes a lo largo de los siglos, desde el siglo I hasta nuestros días. Y nos vamos a encontrar con muchos lugares de diferentes formas, de diferentes clases, donde la iglesia se ponía a orar, donde la iglesia se encontraba con ese monte que descendió del cielo,
donde la iglesia hacía sacrificios de adoración en ese altar que se llama Cristo, donde la iglesia se reunía para expresar su gozo y su gratitud por la paz recibida y por el pacto recibido en Cristo Jesús. Y cada uno de estos lugares, hermano, nos vamos a encontrar que la iglesia crecía. En cada uno de estos nos vamos a encontrar que la iglesia se afirmaba, lograba estabilidad. En cada uno de estos lugares de oración la iglesia cumplía la misión que le fue encomendada por Jesús. Vayan a todos lados, a todas las naciones y hagan discípulos. Así que lo que vamos a ver en esta mañana es dónde oraba la iglesia, pero más importante, ¿qué estaba formando Dios en su pueblo, en cada lugar donde su pueblo estaba orando? Y nos vamos a encontrar con algo que en todos los lugares de oración a lo largo de la historia, Dios bendecía con lo que tenían. El pueblo oraba y vamos a encontrar que a veces tenían lugares muy apropiados y a veces lugares totalmente extremos, pero Dios los bendecía. Pero también nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones de la historia de la iglesia, Dios quitaba los lugares, los espacios, provocando ¿a qué? A que tuvieran un lugar donde orar o no lo tuvieran, la iglesia pudiera seguir siendo purificada. Lo que vamos a aprender en esta noche, hermano, el último tema de esta serie de los lugares de oración, es una cosa: que sin importar las circunstancias y los lugares de oración, la iglesia permanecía buscando el rostro de Dios. Amén. Ok, avancemos entonces un poquito. El primer lugar de oración donde la iglesia nace, el aposento alto, en el Pentecostés. El primer lugar de oración lo vamos a encontrar en el Pentecostés, en ese aposento alto que la Biblia narra. Hechos 1:14 es el texto, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 1:14. Dice la palabra: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quiénes eran todos estos? Bueno, si tú ves un poquito, son los 12 apóstoles y los 120 que vieron la ascensión, no, los 500, ¿verdad? Los 500 que vieron la ascensión de Jesús. Entonces, todos estos, ¿quiénes? Los apóstoles, ahí da los nombres, las mujeres. ¿Cuáles mujeres? Las mujeres que seguían a Jesús. También en otros lugares se nos dan los nombres de estas mujeres. Y María, la madre de Jesús, con sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? De Jesús. Entonces mira, aquí hay cosas muy interesantes, porque estaban orando los discípulos de Jesús, las discípulos de Jesús, hombres y mujeres. Así que nos encontramos en una reunión donde no hay acepción de personas. No hay excepción de personas. Pero también dice que estaban los hermanos de Jesús. Y es interesante porque los hermanos de Jesús, dice, hay un pasaje donde nos deja ver como que los hermanos de Jesús no mucho aceptaban a Jesús. Pero una vez que Jesucristo demuestra que Él sí era quien dijo durante toda la vida familiar que tuvieron, entonces ahora los hermanos de Jesús están convertidos en discípulos de Jesús. Y todos ellos están orando. La familia, los discípulos están, dice que haciendo oración y ruego. Así que el nacimiento de la iglesia, hermano, ocurre en un lugar físico, el aposento alto, no en el templo majestuoso de Jerusalén, no en una estructura religiosa consolidada y establecida para el culto religioso, sino en una habitación sencilla, yo diría que casi improvisada, hermano. Hay algunas preguntas que yo tengo, hermano, que me giran en la cabeza y que no puedo responderlas porque no sabemos exactamente cómo es ese lugar.
pero era un lugar que debió haber sido lo suficientemente grande para albergar por lo menos a los que menciona aquí. Porque si pensamos en los 500, debió haber sido un lugar bastante grande. Me hace pensar entonces que el dueño de esa casa y de ese aposento alto era una persona que tenía cierto nivel económico, no era una persona de bajos recursos, debió haber tenido cierta posición en la sociedad de Jerusalén para tener un espacio alto. No sé si incluso pudiéramos pensar que era una especie como de roof garden para albergar a 500 personas. Pero bueno, el asunto es que no era un lugar preparado para el culto. Fue un lugar, parte de una casa, un lugar sencillo. Y este detalle, hermano, no es un detalle menor, hermano. Aquí hay enseñanza, aquí hay teología. Porque lo que pasó ahí, hermano, fue muy importante. ¿Qué es lo que pasó ahí? Fue el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó en ese lugar como lenguas de fuego sobre la cabeza. Así traducen todos, hermano, como lenguas de fuego, como llamas de fuego sobre la cabeza de todos los que estaban ahí presentes. ¿Y para qué sucedió eso? Fue el disparo, hermano, del trabajo misionero de la iglesia. A partir de ese momento la iglesia comenzó a expandirse. Fíjate que cuando encontré esta imagen me llamó la atención y quise conservarla porque quizá de donde tú estás no se alcanza a ver, pero los rostros de los que están ahí representando a todos los discípulos reunidos, que tenían esas llamas de fuego que el texto menciona, todos están sonriendo. Y me gustó, hermano, porque cuando leí Isaías y dice que va a haber alegría en la casa de oración de Dios, yo dije, amén. Eso debió haber sido un momento, no donde todos tenían caras largas y estaban como caras sufrientes. ¿Por qué? Si estaba llegando el cumplimiento de lo que Jesucristo dijo. ¿Por qué iban a tener esas caras largas, solemnes y a veces que angustiosas que a veces algunos dibujan? Si se estaba cumpliendo la palabra de Dios a través de Cristo. Yo creo que fue un momento de muchísima, ¿cómo se llama esto? Adrenalina. Mucha adrenalina a nivel físico y mucha gloria de Dios a nivel espiritual, hermano. Así que hubo gozo, hubo alegría, por eso las lenguas comenzaron ahí y debieron haber sido lenguas no en voz baja, sino lo bastante fuerte. Todos estaban orando en voz elevada, tanto que toda la multitud que estaba, recuerda que había fiesta en Jerusalén, estaba la Pascua y después el Pentecostés, así que había mucha gente, escucharon el burullo, debió haber sido tan fuerte que se acercaron las multitudes a decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué tanto alboroto? Y tú sabes la historia. Y después de esto, Pedro se levanta. Y se levanta, hermano, no con timidez. No se levanta así como con pena, como que, ay, discúlpenme que yo no sepa hermenéutica ni homilética. No, hermano, se levanta con la seguridad que solo el Espíritu Santo puede dar y da un mensaje que hace que el Señor, por medio del Espíritu Santo, se convirtieran más de 5,000 personas. Pero el punto central es, ¿qué estaba pasando exactamente antes de que el disparador de las llamas de fuego, de la alegría y el gozo que había, de esas lenguas en idiomas o en otros idiomas, ¿qué estaba pasando? Estaban orando. Así que antes de que empezara la misión, vino la oración. El aposento alto, ese lugar sencillo, casi improvisado, nos dice que no necesitamos un lugar específico para orar cuando queremos que el mensaje o la palabra de Dios sea dado. Hermano, no estaban diseñando estrategias de predicación, no estaban diseñando cómo iban a expandirse, si uno se iba a ir a Jerusalén, si otros iba a ir a Samaria, si otro iba a irse a la Patagonia. Estaban orando. No estaban planificando estructuras, a ver quién va a ser el mayor, a ver, Pedro o Jacobo, Juan o Matías, quién va a ser el mero petatero de estos que estamos aquí reunidos. No,
estaban orando. Mira lo que dice el capítulo 2, 1, 4, para ser más claros. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Quiere decir que no nada más el aposento alto, toda la casa. Hasta los que estaban abajo haciendo la comida sintieron esa presencia poderosa. Y se desaparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Llamas de fuego, llamaradas. Eso era la presencia de Dios. ¿Te acuerdas cómo bajaba la presencia de Dios en medio de los ángeles en el tabernáculo de Moisés? Bueno, hermano, ahí estamos viendo cómo esa gloria que Moisés miraba, que los israelitas miraban en el desierto, estamos viendo una manifestación similar ahora en ese aposento. Ya no donde hay dos ángeles, dos querubines mirando la obra, está el pueblo de Dios reunido. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que se expresaran. Y había en Jerusalén judíos reunidos, varones piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. El Pentecostés entonces fue un evento extraordinario, sublime, maravilloso, portentoso. Nunca, hermano, yo creo vamos a ver un Pentecostés. Jamás, hermano, vamos a tener un Pentecostés como ocurrió en ese día. Así que déjate de estar esperando y diciendo: Señor, mándanos el Pentecostés como en ese día. Eso fue la gloria de Dios y tenía que ser así, porque era el arranque, era el empuje, era el primer impulso necesario de la iglesia. Sin embargo, sí podemos todavía anhelar los resultados que hubo en ese día. ¿Qué? Un pueblo consagrado, un pueblo anhelante de servirle, una iglesia valiente para predicar el evangelio, una iglesia unida, unánime como un solo cuerpo. Eso podemos anhelarlo. Entonces, desde el Pentecostés entendemos que así fue la oración en ese siglo. La Didaché, hermano, un libro que se escribió por ahí de la segunda mitad del siglo primero, hacia el final del siglo primero, hermano, la Didaché narra que las prácticas de las iglesias giraban alrededor de una constante oración, constante oración. Así que la oración, hermano, no era un accesorio, era algo constante. Tertuliano, ya en el siglo II, hermano, en el siglo II, dijo: nos reunimos para presentar nuestras oraciones a Dios como una fuerza unida. La oración entonces, hermano, todo el primer siglo no nada más era en lugares sencillos como el aposento alto, sino que era una forma de declarar que la iglesia estaba unida. Así que, ¿cuál es la lección central? Bueno, Spurgeon, muchos años después, refiriéndose a la oración de la iglesia, dijo: la oración es el nervio que mueve el brazo de la omnipotencia. Haciendo referencia al Pentecostés, Spurgeon dijo esto: la omnipotencia, es decir, el todopoderoso, el brazo, el nervio, es la oración. ¿Cuál es la lección de la iglesia del Pentecostés? Cuando la iglesia nació, no fue en un lugar sagrado ni místico, sino en una reunión comunitaria del cuerpo alrededor de Cristo. El aposento alto no tenía nada de sagrado. Lo que era sagrado era el nombre de en quién estaban reunidos. Ok. Y de ahí se desprende, hermano, lo que fue una práctica común durante 2 siglos, prácticamente 2 o 3 siglos. La oración estaba sucediendo en las casas. Desde el siglo I hasta el siglo II, siglo III. Hechos 2:46, si quieres abrir tu Biblia, ya que estás ahí. Hechos 2:46 dice:
y acudiendo asiduamente, unánimes cada día al templo, y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde se reunía la iglesia? En las casas. ¿Y qué hacían? Oraban. Romanos 16. Romanos 16, versículo 5 dice: saluden también a la iglesia de su casa. Solamente esa parte. Saluden también a la iglesia de su casa. Las iglesias se reunían en casas y eran en las casas donde las oraciones tenían lugar. Entonces, hermanos, las casas se convirtieron en el espacio natural de las reuniones de iglesia. Ellos, aunque miraban el gran templo, no anhelaban un gran templo. Sabían que el paso a la presencia del Padre estaba abierta en el nombre de Jesús. Así que por 3 siglos, eso es muy importante que lo sepas, por 3 siglos, hermano, no hubo templos formales. Hoy hay personas que buscan templos formales, buscan edificios que tengan una estructura de lo que cada quien entiende como iglesia, ¿verdad? Pero durante 3 siglos no había nada de esto. No había, digámoslo así, no había edificios que estuvieran dedicados exclusivamente al culto a Dios. La iglesia oraba, cantaba, estudiaba, aprendía y crecía en los hogares. ¿Cómo eran estos espacios físicamente, hermano? Bueno, pues hacían sus cultos en las salas, hacían sus reuniones en los comedores, a veces en los patios interiores. Cuando ya los grupos crecían un poco más, lo hacían en sus patios interiores. Y estos espacios, que no eran diseñados para el culto, se convertían en los lugares de adoración para el culto. Plinio el Joven nos dice que estos lugares de reunión se reunían regularmente para cantar, afirmar su fe y sostener sus prácticas religiosas. Ok, nada monumental, nada espectacular, pero una oración profunda y sostenida. Juan Crisóstomo, hermano, dice que ya en el siglo IV, hermano, ya estamos en el siglo IV, él escribió haciendo como una remembranza de lo que pasaba siglos atrás. Él decía o exhortaba: haz de tu hogar una iglesia. ¿Sabes cuándo escribe esto él? Cuando ya hay edificios, ya hay templos, ya se empiezan a reunir en lugares preparados para el culto. Sin embargo, él, añorando hacia atrás, él dice: haz de tu hogar una iglesia. Ok, ¿cuál es la enseñanza que podemos extraer de esto? A través de la oración, la iglesia, antes de conquistar ciudades, conquistó hogares. Amén. Hay una parte de la historia de la iglesia muy emblemática. Aunque la iglesia estaba orando en hogares, las persecuciones, estas que nos platicaron también la semana pasada, las persecuciones principalmente en Roma, llevó a la iglesia a no poder reunirse en casas, no poder reunirse en hogares. Así que a causa de la persecución tuvieron que improvisar lugares donde poder buscar a Dios, donde poder aprender del Señor, donde poder orar. Y ahí surge, hermano, esa etapa histórica tan interesante de las catacumbas. En medio de una persecución no romántica, hermano. Cuando hablamos de la persecución en la época romana de la iglesia, no fue una época fácil ni tranquila. En ese tiempo, hermano, literalmente era estar exponiendo su pellejo todos los días al ser cristiano. Eso ocurrió entre los siglos 2 y 3, hermano, de la era cristiana. Romanos 8 nos habla un poquito acerca de la persecución, no necesariamente de la época de las catacumbas, pero sí de esta época complicada de la persecución.
Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Todo eso está ocurriendo en la persecución. Pablo ya está viviendo el arranque o el inicio de la persecución del emperador Nerón. Y por eso él sabe que la iglesia, específicamente en Roma, ya está empezando a sentir estos embates. Por eso dice: tienes tribulación, tienes persecución, hambre, desnudez, etcétera. Pero recuerda cómo está escrito, recuerda lo que está escrito. Por tu causa somos muertos todo el día, somos considerados como ovejas al matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, le damos un aplauso al Señor, por supuesto. Esto que el apóstol Pablo escribe, hermano, de alguna manera es una confesión de seguridad en Cristo Jesús, pero es una confesión de fe en medio de cualquier situación de persecución. Las catacumbas entonces eran esos lugares, hermano, galerías subterráneas, pasajes subterráneos que comunicaban la ciudad de Roma, incluso salían hacia las afueras de la ciudad de Roma, y en esas galerías subterráneas había pasillos muy estrechos, algunos pasillos un poco más amplios, pero lo que sí sabemos, hermano, es que era un lugar de tinieblas, oscuro. Solamente en ciertos lugares había una especie como de bóvedas por donde entraba un poco de la luz del día, y en esos espacios abovedados es donde se reunían los cristianos. Lugares más amplios que eran como una especie que comunicaba los diferentes pasajes de las catacumbas, que eran como laberintos, y en esos lugares donde confluían varios de estos caminos subterráneos, ahí se reunían los cristianos. Eran cultos oscuros, normalmente lo hacían de noche, que es cuando menos movimiento había, lo hacían en silencio, hablaban en voz muy baja, los cantos eran casi inexistentes, pero lo que no faltaba era la oración silenciosa y profunda de una iglesia que, a pesar de ser perseguida y enfrentarse a la muerte todos los días, no dejaba de buscar el rostro de Dios, su auxilio y su fortaleza. Obviamente, hermano, las condiciones eran precarias. Hay muchas preguntas interesantes que uno se puede hacer cuando sabe que en estos lugares estaban reuniendo la iglesia. ¿Cómo hacían la Santa Cena, por ejemplo? ¿Tendrían siempre pan suficiente para celebrarla? ¿Tendrían siempre vino suficiente para celebrar Santa Cena? ¿Cómo bautizaban? ¿De alguna manera llevaban agua a esos lugares o lo hacían en días donde se juntaban lejos, en lugares solitarios para poder bautizar? Era un lugar profundamente incómodo, húmedo, y por lo que sabemos en la historia, hermano, es que los cristianos fueron llevados a una práctica que, cuando uno trata de analizar la razón, la motivación, uno puede llegar a conclusiones muy interesantes, pero algo que los cristianos hicieron, ¿sabes qué fue? Que comenzaron a poner inscripciones en las paredes. Inscripciones, algunas abiertamente explícitas acerca de su fe en Cristo, otras en clave para no ser identificados con facilidad. ¿Pero por qué estaban escribiendo? Muy posiblemente porque sabían que no podían hacer mucho ruido. Así que de alguna manera podemos decir que mucho de su fe estaba siendo interpretada a través de esas frases, de esas expresiones escritas, y también ahí estaban poniendo sus oraciones. Lo que ellos no podían gritar, lo dejaban impreso en los muros de las catacumbas.
Esos son símbolos de esperanza. ¿Sabes cómo es que sabemos que el pez era un símbolo del cristianismo? Por esas inscripciones que encontraron en las catacumbas de los cultos cristianos. Por eso es que ahora sabemos que ese símbolo, con otros símbolos, por ejemplo, también el símbolo del ancla, se han encontrado inscripciones del ancla, dibujos de anclas en las catacumbas romanas. Por ese tipo de símbolos es que sabemos que así se estaban comunicando de manera críptica entre ellos. Se han encontrado testimonios, hermano, de súplicas a Dios en medio de todos esos lugares. ¿Sabes qué son las catacumbas? Son el testimonio arqueológico de una iglesia persistente, de una iglesia valiente, de una iglesia que no perdió ni la fe ni la fuerza, es más, ni siquiera perdió el gozo de hacerle culto a Dios, aunque estaba en situaciones profundamente amenazantes. Podemos decir que la iglesia de las catacumbas representan la iglesia de la oración silenciosa, pero no por eso apasionada. Cuando el mundo perseguía a la iglesia en las catacumbas, la iglesia no se detenía, solo se detenía para una cosa, para doblar sus rodillas. Bonhoeffer, un teólogo del siglo pasado, escribió acerca de la vida en las catacumbas: no oramos para cambiar a Dios, sino para que Dios nos cambie. Entonces, hermano, ellos no estaban pidiendo que Dios cambiara la situación, sino que ellos pudieran ser cambiados ante una situación tan complicada. Ok, avancemos. De las catacumbas, hermano, de la iglesia perseguida, la iglesia, obviamente, esa persecución no solamente ocurrió en Roma. La persecución, hermano, no solamente fue ahí, fue prácticamente en todo el imperio. Entonces, la iglesia, ¿dónde se reunía? No solo en las catacumbas, sino también comenzó a reunirse en lugares apartados como cuevas o desiertos. Primero fue por la persecución, buscar lugares donde pudieran estar libremente adorando a Dios. Pero pasó algo muy interesante. La iglesia encontró en esa época, cierta parte de la iglesia, encontró deleite en los lugares alejados. Y comenzamos a encontrar testimonios de iglesias, de congregaciones que voluntariamente comenzaron a reunirse en cuevas y en desiertos, voluntariamente. De hecho, el monacato, los monjes de los que también nos hablaba mi hermano Pablo el domingo, los monjes nacen de ese deleite que encontró la iglesia de vivir en lugares separados. Hermano, en el siglo III todavía no nace la iglesia católica. Muchos de nosotros, porque no nos gusta la historia y porque pensamos que nada más es aprenderse fechas. Yo no sé quién les ha enseñado que la historia es aprenderse fechas. Las fechas es parte de la historia, pero lo más hermoso de la historia no son las fechas, son los hechos. No son las fechas, son los hechos. Aunque las dos palabras tengan che, no son las fechas, son los hechos. Lo más rico de la historia. Y el monacato nace antes de la iglesia católica. Así que si tú toda tu vida has estado pensando que los monjes nacen dentro de la iglesia católica, te has equivocado. La iglesia católica absorbió a los monasterios o a los monjes, incluso por razones de conveniencia política y de poder. Le convenía más a la iglesia católica tratar de absorber a los monasterios para que no se les salieran del huacal y autorizar que vivieran lejos y darles una lana, financiarles para que construyeran monasterios bajo el control de la iglesia romana. Pero no nacieron ahí, nacieron como una expresión libre de la iglesia que después de ser perseguida dijo, bueno, pero es especial orar en cuevas, con el silencio, la naturaleza. Es especial orar en los desiertos, donde no hay nada que nos distraiga, sino solo nuestra relación con Dios.
Así que comienza la iglesia en los desiertos, en las cuevas rocosas. Ahora continúa el silencio y continúa la soledad, pero ya no necesariamente en todos los casos, por persecución, sino ahora por voluntad propia, por búsqueda propia. No les importaba la comodidad, no estaban buscando la comodidad, estaban buscando un espacio donde poder tener una comunión con Dios profunda, interiorizada, llena de meditación y llena de contemplación. Podemos decir que esto fue un periodo donde aquellos que buscaban este tipo de lugares buscaban una comunión más mística, en el sentido místico de la palabra, correcto. Esos espacios, una vez más lo digo, no ofrecían comodidad. Lo que comenzó como una necesidad histórica por la persecución se convirtió en una lección espiritual. La oración florece en medio del silencio. Y hermano, esto es una realidad, hermano. ¿Sabes por qué estamos haciendo un oratorio? Es para que podamos experimentar un lugar más concentrado, más silencioso, que nos invite a la meditación y a la reflexión. Eso quizá lo sintieron los cristianos en esta época y por eso se iban a su cueva a orar. A veces es bueno, y más en esta época, hermano, todas las épocas han tenido su escándalo, todas las épocas han tenido su ruido, pero yo creo que en esta época, hermano, tenemos un ruido constante, con toda la tecnología. ¿No te has dado cuenta qué pasa cuando se va la luz en tu casa? ¿No te has dado cuenta que se hace silencio? A veces pensamos que en la casa no está la televisión, no está el radio, no están las computadoras. Y decimos, estamos en silencio, pero se va la luz y se hace un silencio más profundo. Porque aunque no te des cuenta, tu refrigerador está haciendo ruido, tu horno de microondas está haciendo ruido, tu televisión, aunque está apagada, está haciendo ruido. Bueno, vivimos una época todo el tiempo con ruido. A veces el alma necesita un silencio profundo y verdadero. Y esta época nos enseña eso. Entonces, ¿qué nos enseña esta época? Que la soledad no empobreció la fe, la profundizó. Que la incomodidad no destruyó la comunión con Dios, la purificó. Ok, pasan los tiempos, hermano, y al mismo tiempo, históricamente hablando, al mismo tiempo que se empiezan a formar grupos de cristianos que están buscando lugares solitarios, al mismo tiempo, en las ciudades, en las aldeas, en los pueblos, hay otros grupos de cristianos que en vez de buscar lugares solitarios, están buscando lugares de reunión dentro de sus comunidades. Y así surgen los primeros templos, siglo IV. Pon atención con este dato, siglo IV. Hasta el siglo IV se tiene registro de los primeros lugares específicamente para reuniones de culto a Dios. En el edicto de Milán, en el 313 después de Cristo, Constantino y Licinio, Constantino, el rey o el emperador de Roma, Licinio, uno de los obispos, obispo también de Roma, consideraron que se tendría que permitir a la iglesia cristiana o al movimiento cristiano como religión oficial del imperio. Entonces, la iglesia deja de ser clandestina, ya no es perseguida. Durante 3 siglos fue perseguida, pero ahora, en el siglo IV, se les autoriza reunirse libremente en espacios públicos y en espacios visibles. ¿Cómo eran estos primeros templos? Hermano, no eran catedrales, no eran grandes edificios. Muchas veces, hermano, lo que sucedió es que casas, que donde se reunían las iglesias, muchas de estas casas se dejaron solo para el culto, es decir, las familias que vivían ahí se fueron a vivir a otros lados y dejaron sus casas y las adaptaron para que esas casas, en vez de ser casas donde vivieran 1 o 2 familias, solo se reunieran las iglesias o los cristianos o los congregantes cada cierto tiempo. Pero surge algo interesante, se forman las basílicas
Y las basílicas, hermano, eran básicamente una construcción de piedra o de ladrillo en forma rectangular, como una bodega, quizá un techo más elevado, pero como una bodega, un cuerpo rectangular, elevado, con suficientes sillas para poder reunirse. Eso era todo. Con el paso del tiempo surgieron algunas basílicas que se les pusieron a los, en esa construcción central, se construyeron pequeños espacios laterales formando una cruz. Eso fue un asunto ya arquitectónico para que la construcción asemejara a una cruz recordando a Cristo. Al principio no fue así, eso fue tiempo después, hermano. Al principio era simplemente, llanamente, una construcción rectangular, donde cupieran los hermanos que se iban a reunir a escuchar la palabra, a la oración y a cantar alabanzas al Señor. La asamblea entonces se hizo pública. ¿Cuál es la idea clave? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja el tiempo de las primeras iglesias construidas? Que la iglesia empezó a buscar deleite y gozo en estar juntos en libertad. Esa es la primera enseñanza que nos deja. El problema fue que al paso de los siglos, esto que comenzó como un acto de libertad para orar y leer la Biblia y cantar alabanza y hacerle culto a Dios, se fue convirtiendo en un símbolo de vanidad. Entonces ya explicamos cómo eran las basílicas. Era una nave central amplia, algunas veces con estos laterales que servían para el tránsito o para otras lecciones, pero el área formal era muy minimalista, muy sobria. Su propósito era dónde nos reunimos, dónde aprendemos y dónde oramos. Básicamente, la forma era lo de menos. Lo importante era lo que se iba a hacer. Desafortunadamente, como dije, estos se convirtieron después en un ídolo y la iglesia comenzó a idolatrar sus propias basílicas. Por cierto, la basílica que está aquí, eso no es una basílica. En el término estricto, arquitectónicamente hablando, eso no es una basílica. No tiene forma de basílica. Ok, quizá hay otra cosa, pero de basílica no. Ok, ahora sí, pasa el tiempo, hermano, y surgen las catedrales, que no es lo mismo a una basílica. La basílica era una construcción muy sobria. Las catedrales, hermano, se vinieron a convertir en la gran representación del ego religioso, del ego del poder, ya para esa época, del catolicismo. Todavía seguía habiendo algunos otros grupos que se reunían en casas, pero la religión oficial levanta estas grandes catedrales y todo cambia, hermano. Mira lo que dice Tito 1:5. Vamos rápidamente a Tito. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que acabes de poner orden en lo que faltaba y constituyeres ancianos en cada ciudad, como yo te ordené. Cuando surgen las basílicas se empieza a poner orden en el culto, pero cuando llegan las catedrales el orden se convirtió en una camisa de fuerza, porque lo que era un orden para buscar que el culto a Dios tuviera cierta directriz, ese orden se convirtió en un control, en un rigor, en una, pues sí, ya lo dije, en una camisa de fuerza. ¿Por qué se llamaban catedrales? Porque ahí se daba la cátedra. Era donde el obispo, donde el cardenal, donde los jerarcas mayores daban la cátedra, daban la enseñanza. Por eso se llamaban catedrales. ¿Cómo eran físicamente? Eran monumentales, eran enormes. Eran quizá en ocasiones más grandes verticalmente que horizontalmente, tratando de demostrar
que el hombre había alcanzado tal gloria de Dios que ahora tenía estas grandes construcciones que hablaban de la grandeza de Dios y también de la capacidad del ser humano para engrandecer a Dios. Tenían vitrales coloridos para asemejar efectos de sonido, de luz, de luminosidad. Eran espacios pensados en impresionar a las personas que llegaran. No tanto enseñar la palabra de Dios, sino impresionar visualmente. Podemos decir que eran un espacio donde se quería enseñar también a través de las piedras y de las grandes construcciones. Quizá algo que podemos decir favorable es que en esos grandes vitrales y en esas grandes piedras se ponían algunos pasajes de la Biblia, algunos pasajes de los evangelios, y a través de las imágenes de las escenas de los evangelios se estaba tratando de enseñar el evangelio. ¿Sabes cuál fue el problema? Que al paso del tiempo esas imágenes y esos grandes vitrales se convirtieron en objeto de idolatría. Alguien tuvo la maravillosa idea de a esas imágenes o esas vitrales ponerle una veladora, y ahí se tronó el asunto, porque lo que fue hecho inicialmente como una escena para enseñar se convirtió en un objeto de idolatría. Las oraciones, hermano, aquí eran fijas, es decir, ahora la iglesia tenía que orar solo cuando se le decía que orara. Ya no podía tener tanta libertad como antes. Ahora oraba cuando se le decía y se le tuvo que decir qué tenía que orar. Ya no era la oración libre, espontánea, sino ahora fue la oración mecánica. Todos tenían que orar lo mismo. Todos tenían que repetir las mismas palabras. Y la cosa se puso más complicada cuando se estableció que todo el culto tenía que ser en latín. Ahí sí la cosa se puso color de hormiga, porque la gente más sencilla no sabía latín. Así que en ese momento dejaba que solamente los que estaban al frente hicieran las oraciones en latín, que sonaban quizá muy espirituales, pero al final el pueblo hasta la oración se le robó, porque ya no podía repetir lo que estaba diciendo o lo que estaban diciendo aquellos que estaban al frente en otro idioma. La oración se volvió clerical y formal. Cuando digo clerical, es que la oración se convirtió más en algo que hacían los sacerdotes, los padres, los monjes, todos los que eran parte del clero. Así que el pueblo no se preocupaba mucho. Quien tenía comunión con Dios era el padrecito, era el sacerdote, era el cardenal. Ellos tienen comunión con Dios. El pueblo no puede tener comunión con Dios. Así que estaban al margen, esperando que el día de su muerte uno de esos sacerdotes que oraban en latín pudiera hacer una oración para sacarlo del infierno. El pueblo participó, o mejor dicho, dejó de participar en la oración. Solo oraba cuando se le mandaban rezar 10 Padres Nuestros o 10 Aves Marías para perdón de sus pecados. Esas grandes catedrales impresionantes que hablaban de la grandeza de Dios, dejaron de mostrar realmente a un Dios grande con la puerta abierta, y la religión la volvió a cerrar. En otras palabras, lo majestuoso de un lugar, y esa es la enseñanza que nos deja esta época, lo majestuoso del lugar puede elevar la mente y la retórica en la oración, pero dormir el corazón. Por eso, hermano, vino la reforma. Y cuando vino la reforma, hermano, la reforma dijo: ya, dejémonos de que los lugares tienen que ser impresionantes. Recuperemos el celo por la palabra de Dios. ¿Y qué crees que pasó? Cuando se recuperó el celo por la palabra de Dios, se recuperó la vida de oración. Por eso, hermano, la palabra de Dios y la oración van de la mano.
Alguien puede pensar que el pueblo comenzó a orar y porque comenzó a orar, comenzó a leer la Biblia. La Reforma nos enseña otra cosa. La Reforma nos enseña que primero se le enseñó al pueblo a leer para que entendiera la Biblia, y la palabra de Dios encendió el corazón para que el pueblo volviera a orar. Por eso, hermano, es que no puedes vivir sin tu Biblia. Porque el que deja de leer la Biblia va a dejar de orar. Y el que deja de orar va a dejar de leer su Biblia. Como que es un círculo maligno que Satanás quiere que el cristiano tenga. La Reforma entonces recupera la doctrina, pone a Cristo en el centro, pone la palabra como la autoridad más importante en la vida cristiana. Y respecto a los lugares de oración, ¿qué pasó? Los reformadores abandonaron esas grandes catedrales y volvieron a reunirse en lugares menos elaborados. Comenzaron a buscar lugares espaciosos porque la Reforma en Europa comenzó a ser multitudinaria, así que no tuvieron quizá mucha oportunidad de regresar a las casas, así que se comenzaron a buscar lugares amplios, haciendas, granjas, lugares amplios donde la gente pudiera empezar a reunirse para poner más énfasis en la predicación y la oración inteligible. ¿Qué significa eso? En el propio idioma. Vamos a leer la Biblia y vamos a orar, vamos a hablar con Dios en nuestro idioma. El edificio no era importante. El edificio dejó de ser relevante. El edificio solamente era un instrumento, era un vehículo. La Reforma dejó claro que los edificios son necesarios, pero solo para reunirse. Lo importante no son los muros, no son las sillas, no son los estrados, no son los instrumentos, no son las puertas, no son las decoraciones, no son las plantitas, no son las lucecitas, no, es la palabra y la oración. La oración, Calvino nos dice cómo se entendía la oración en la época de la Reforma. Calvino escribe, la oración es el principal ejercicio de la fe. La oración es el principal ejercicio de la fe. Y ahí está el punto, hermano. La oración ya no es un adorno en el culto como lo hicieron en el tiempo de las catedrales. Ahora vuelve a tomar su lugar como el modo normal de una fe que está viva y que tiene el entendimiento, porque la palabra se está leyendo, de que tenemos el acceso libre al trono de la gracia. Si algo nos enseña los lugares de oración en la Reforma, es que cuando vino la Reforma, la oración no se enfrió, al contrario, se volvió a anclar en la palabra, y anclada en la palabra, la oración volvió a tomar su lugar de importancia. Y así, hermano, eso fue la herencia que dejó la Reforma durante todos estos siglos, hermano. Ya de aquí en adelante, en el pensamiento evangélico, la iglesia protestante, la iglesia evangélica, los edificios ya no son importantes. Algunos movimientos, hermano, construyeron sus grandes iglesias muy hermosas, algunas con torres, algunas con una edificación muy particular, pero lo hicieron precisamente bajo el entendimiento de que se necesitaba un lugar práctico para la enseñanza de la palabra y para la oración. Algunos otros movimientos tristemente han pensado que el lugar otra vez vuelve a tomar relevancia, como la Luz del Mundo, y volvieron a hacer sus grandes catedrales pensando que la majestuosidad, que las pinturas doradas, que los muros de oro, que los altares gigantes representaban algo de espiritualidad. Pero la iglesia evangélica, hermano, hemos entendido que lo que necesitamos es un lugar. No importa si lo tenemos con una estructura o arquitectura específica. Lo importante es que el pueblo tenga un lugar donde reunirse para orar y leer la palabra. La mayoría de las iglesias de trascendencia evangélica, metodistas, anglicanos, los anglicanos quizá un poco menos, pero presbiterianos, bautistas, pentecostales, todas estas grandes tradiciones evangélicas, aunque afuera puedan tener una fachada que parece una iglesia, quizá una arquitectura muy específica, cuando tú entras te vas a dar cuenta
que hay sencillez. Hay sencillez. Porque una vez que entra, lo importante físicamente hablando es un estrado donde haya un púlpito, un área suficiente donde haya bancas o sillas o butacas, y la iluminación suficiente para orar, y quizá un lugar específico para poder doblar las rodillas y orar. Muchas iglesias evangélicas, es algo que yo he pensado hacer y por una causa u otra no lo hemos dado vía, pero muchas iglesias evangélicas vas a tener que tienen por lo menos el frente de sus lugares de culto con alfombra, porque el entendimiento es la iglesia, si quiere orar, que tenga un lugar donde pueda hacerlo. Ok, y llegamos al final. La iglesia moderna, la época contemporánea. Hoy la iglesia, hermano, se reúne en toda clase de lugares, en toda clase de lugares. Y esto, hermano, bien entendido, es la continuidad histórica de lo que empezó en el aposento alto. La iglesia siempre se ha adaptado a su contexto. La iglesia evangélica, la iglesia cristiana, nos hemos adaptado al contexto en el que vivimos. Vivimos en un lugar de ciudad, pues buscamos lugares apropiados. Hoy la iglesia, hermano, se reúne desde construcciones clásicas hechas específicamente con una arquitectura muy evangélica, muy de iglesia evangélica, hasta bodegas, naves industriales, espacios amplios, aunque no tengan buena acústica y tengan techos de lámina. Podemos decir que esas son las basílicas modernas, hermano. Hoy muchas iglesias están reunidos en basílicas modernas. Lo único que importa es que sea un galerón suficiente para meter sillas y se acabó. Hoy hay iglesias que se reúnen en salones de fiestas una vez a la semana o 2 veces a la semana, por cuestiones financieras muchas veces. Pero ahí en eventos, en lugares de eventos sociales, también hay iglesias móviles que hoy están en un salón de fiestas, como nosotros estuvimos así, hermano, y quizá el año siguiente están en otro salón de fiestas o en un salón de hotel, como empezó nuestra iglesia. Los hoteles, hermano, han sido muy, muy solicitados también por iglesias que al no tener un lugar permanente, se reúnen en lugares que los hoteles tienen, ya muy bien señalados, con todos los servicios de baños, quizá de buena acústica, de sonido, etcétera. Y muchas iglesias les convienen esos lugares para sus cultos. Por supuesto, hermanos, las iglesias en casas continúan. Muchas iglesias se están haciendo en casas, sobre todo en Latinoamérica. La iglesia de nosotros ha pasado por todo esto, hermanos. Estuvimos en un salón de hotel, luego nos fuimos a una casa, luego nos fuimos a una basílica, y cuando hablo de basílica me refiero a una bodega, hasta que llegamos a este lugar. Hermano, hay iglesias en centros comerciales que están alquilando locales grandes, amplios de centros comerciales, y ahí se están reuniendo. Tienen su estacionamiento ya incluido, ¿verdad? Tienen sus baños también ahí en el centro comercial, y la iglesia tiene hasta su comedor, porque termina el culto y se salen de la plaza y ahí está la comida rápida. Y lo hacen, hermano, porque lo que a la iglesia le interesa es reunirse a orar y a leer la palabra. Y por supuesto, hermano, si algo podemos notar muy particularmente de la iglesia moderna es su tecnología. Estamos en una iglesia altamente tecnificada. Tenemos transmisiones por internet, tenemos enseñanzas en línea, hay un alcance tremendo a través del WhatsApp para dar los avisos, los discipulados. Nuestros cultos ahora tienen esta tecnología para tener las enseñanzas a través de diapositivas proyectadas en una pantalla, etcétera, hermano. Tenemos el sonido, ok. Y todo esto es bueno porque tenemos una iglesia con muchos más recursos. Ya no es solamente un lugar sencillo, sillas, un púlpito y una Biblia en cada silla. Ya no. Ahora ya las iglesias como que buscamos tener más recursos, más elementos. Y esto es muy bueno, pero cuidado, no confundamos el ambiente que nos genera un lugar con el hambre que tenemos que tener de la presencia de Dios.
No confundamos la producción que se le da a un lugar, y cuando hablo de producción me refiero a todo esto, ¿verdad? El sonido, la musicalización, la iluminación, todo lo que significa que puede haber de comunidad tecnológica. No lo confundamos con presencia de Dios, hermano. La presencia de Dios no la da una ambientación luminosa o sonidos de instrumentos musicales. No confundamos la excelencia. Está bien la excelencia, sillas limpias, alfombras en buen estado, baños lo suficientemente serviciales, tener lugares de servicio como un comedor. No confundamos esto, hermano, con unción. La unción es el Espíritu Santo transformando vidas y llevándonos a la santidad. Y no confundamos la asistencia a un lugar con este tipo de facilidades tecnológicas y de comodidad. No lo confundamos con el clamor que cambia vidas delante de Dios. En otras palabras, una iglesia grande no cambia vidas. Una iglesia con mucha asistencia no cambia vidas. Lo que cambia vidas es la presencia del Espíritu Santo cuando una iglesia se reúne a buscar su rostro en oración. Por eso, hoy muchos están buscando iglesias que tengan pantallas grandes, que tengan sonido de primera, y todo eso es bueno, pero si eso es lo que está moviendo a mucha gente a buscar una congregación, se está equivocando gravemente. La iglesia tuvo reuniones de oración en casas y ahí comenzó la expansión. La iglesia fue perseguida y se reunió en catacumbas porque no era importante el lugar, sino poder estar de rodillas delante de Dios. La oración entonces no dependió de los lugares que tenían. La iglesia valoró el silencio y se comenzó a reunir en cuevas y en desiertos. No necesariamente por inestabilidad, todos los casos. Muchas veces sencillamente porque querían profundizar más en la comunión con Dios. La iglesia se empezó a reunir en basílicas, estas galeras hechas solo para la oración, y empezó a disfrutar de la libertad religiosa, la libertad espiritual, todos juntos reunidos cantando, alabando sin tener la perturbación de la persecución. Sin embargo, la iglesia después, las basílicas empezaron a estructurar y se empezó a cambiar la idea y se creyó que las basílicas eran lo importante, no la reunión en oración. Así que se tenían que hacer más grandes, más enormes, más llamativas, y surgieron las catedrales, y la estabilidad institucional no nada más llegó a la iglesia como una representación en el mundo, sino también en la oración. Y se dejó en claro que lo grande de un lugar no hace grandes las oraciones. Pero bendito sea el Señor que llegó la reforma, y cuando llegó la reforma se recuperó la Biblia como el centro, como la autoridad. La doctrina se establece, la doctrina se recupera, y ahora, sustentados en la palabra de Dios, la reforma nos dejó una herencia enorme. No nada más, a veces pensamos que nada más fueron algunas cosas. No, hermano, nos dejó herencia en la oración. La reforma nos dejó como herencia que la oración tiene que ser recuperada para que fluya de la Biblia a nuestros labios y de nuestros labios al trono de Dios. Y de ahí, hermano, la iglesia ha tenido movimientos, ha tenido espacios diversos. La iglesia se ha reunido en casas, la iglesia se ha reunido en construcciones específicas para sus cultos, se ha reunido en toda clase de lugares. En otras palabras, la iglesia se ha adaptado a su entorno. Hoy tenemos espacios grandes, cómodos, agradables, luminosos, con buena sonorización, con buena comunicación hacia el exterior a través de los medios digitales. Pero nada de eso sustituye el motivo de nuestra oración, la razón de nuestra oración y el poder de la oración: Jesucristo. Que Dios te bendiga.